De Venezuela a sus diputados al Parlamento. Comenzamos con las informaciones. El tercer seminario internacional Diálogo en torno a los derechos humanos inició en horas de la mañana de este miércoles en el aula magna de la Universidad de La Habana. El evento, que tendrá lugar hasta el próximo viernes, expone miradas desde las ciencias médicas y jurídicas al derecho a la salud y la protección de la infancia y la juventud. Un diálogo entre diversos campos del saber científico en torno a los derechos humanos abrió el tercer seminario internacional sobre la temática en el aula magna de la Universidad de La Habana. La manipulación mediática sobre derechos humanos en Cuba y el papel del derecho en la defensa de la justicia social y la igualdad de oportunidades en medio de la emergencia sanitaria internacional constituyen temas a debate por panelistas e invitados al evento. Durante mucho tiempo, los discursos liberal y neoliberal privilegiaron a los denominados derechos individuales en detrimento de los derechos sociales y culturales. Se llegó al punto de demonizar aquellos diseños constitucionales como el cubano, que apostaron por fortalecer al conglomerado social a partir de la asunción de una ética de lo colectivo y de las significaciones sociales que ello implica. Organizado por la Universidad de La Habana, la Unión Nacional de Juristas, la Asociación Cubana de Naciones Unidas y el Centro Nacional de Educación Sexual, este tercer seminario internacional ha fijado conferencias y paneles sobre la protección de la infancia y la adolescencia, las familias, la libertad religiosa y derechos humanos en Cuba, entre otros temas. El diálogo va dirigido a la manera en que en Cuba, durante 60 años de revolución, hemos estado intercambiando y participando de una manera activa la academia, la ciencia, las organizaciones de la sociedad civil y, por qué no, el Estado cubano en garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos para las cubanas y los cubanos. Se toma y se desnaturaliza, se quita realmente lo que este concepto significa y lo que se ha hecho y todo lo que se ha trabajado para lograrlo y por supuesto se manipula, como se manipulan otras muchísimas palabras y realmente hablar de derechos humanos en Cuba es hablar de una realidad. En la jornada de apertura, la conferencia de la doctora Ileana Morales, directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, expuso el derecho a la salud de los cubanos en el contexto de la COVID-19, la atención diferenciada a los grupos de riesgo y vulnerables. De todos los temas relacionados con la pandemia, reviste singular importancia el derecho a la protección de la salud, derecho vinculado directamente con la dignidad, el derecho humano, la igualdad de oportunidades, así como el crecimiento económico y social de los países. En el acto, el contingente internacional Henry Riff recibió la condición de premio especial de la rectora de la Universidad de La Habana y el premio Símbolo de Vida como reconocimiento a la labor internacionalista de los médicos cubanos en el enfrentamiento a la COVID-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los proyectos de cooperación entre Cuba y la comunidad del Caribe se enfocan en lograr sociedades más equitativas y resilientes. En la 7ª cumbre CARICOM-Cuba, que sesionó este martes, jefes de Estado y de Gobierno de la región reconocieron la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos y resaltaron la solidaridad del archipiélago y su rol en la concertación política y el intercambio cultural entre los pueblos caribeños. La unidad para preservar la paz y estabilidad en la región, la soberanía y la identidad caribeña fueron premisas defendidas por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe y Cuba en el encuentro virtual coordinado desde La Habana. Ratificamos que debemos buscar alternativas para incrementar el intercambio económico comercial en nuestra región. Se reafirmó nuestro apego estricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Reafirmamos que el multilateralismo continúa siendo piedra angular en la búsqueda de soluciones mancomunadas.
En un contexto marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, los dignatarios acordaron intercambiar experiencias y valorar el uso de productos biotecnológicos cubanos en el manejo de la COVID-19. Rechazaron los intentos de obstaculizar la asistencia médica internacionalista y agradecieron la ayuda de los profesionales de la salud en la actual emergencia sanitaria. Y rechazamos la imposición de medidas coercitivas unilaterales y ya hacemos un llamado a poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos de América contra Cuba. La declaración final adoptada en la 7ª cumbre CARICOM-Cuba acordó también fortalecer la cooperación sur-sur para enfrentar vulnerabilidades comunes como pequeños estados insulares en desarrollo. Tenemos oportunidad de cooperar más en temas de educación, cultura. Tenemos habilidades que podemos explotar si podemos eliminar bloqueos y sanciones y podemos cooperar entre nosotros. Insta al fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas para facilitar el desarrollo de un comercio bilateral en 2 direcciones con Cuba. El documento adoptado en la 7ª cumbre CARICOM-Cuba destaca la importancia de aunar esfuerzos para mejorar la productividad, infraestructura, conectividad aérea y marítima, turismo sostenible, enfrentamiento al cambio climático e intercambios culturales. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El incremento de las exportaciones forma parte de la estrategia económica que impulsa el país. Del aporte de varias instituciones cienfuegueras para estimular este propósito, nos ofrece pormenores Ismari Barcia más adelante en esta emisión. El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del día de ayer, 8 de diciembre, resultaron positivas a la COVID-19 un total de 124 muestras de las 10.519 estudiadas. Permanecen ingresados en los hospitales 831 pacientes confirmados. Los nuevos casos confirmados se distribuyen de la siguiente forma a nivel territorial. Pinar del Río reportó 3 casos, 1 de ellos importado. Artemisa informó 30 enfermos, 2 de ellos con fuente de infección en el extranjero. Por su parte, La Habana confirmó 26 contagiados, de ellos 16 importados. Matanzas informó 7 positivos, todos importados. Por su parte, Villa Clara detectó 12 contagiados, 2 de ellos importados. La provincia de Santi Espíritus informó 12 casos, 1 de ellos importado. Mientras, Ciego de Ávila confirmó 3 casos importados. En el caso de la provincia de Camagüey, los 3 casos detectados proceden del exterior. Asimismo, Holguín reportó 1 caso importado. La provincia de Granma confirmó 9 casos, 1 de ellos procedente del extranjero, mientras Santiago de Cuba informó 11 casos, 1 con fuente de infección en el extranjero. Guantánamo reportó 6 positivos con 3 importados y el municipio especial Isla de la Juventud reportó 1 caso autóctono. En el día de ayer se dieron 90 altas clínicas, se reportaron 6 pacientes graves y 5 en estado crítico. No se lamentó ningún fallecimiento a causa de la enfermedad en la jornada. Y a propósito, con la confirmación de nuevos casos positivos de COVID-19, en la provincia de Guantánamo aumenta la vigilancia epidemiológica y la aplicación de estudios de PCR en tiempo real en zonas de difícil acceso. Baracoa es uno de los municipios que reporta casos de transmisión autóctona, de ahí que en ese municipio, en ese territorio, se trabaje hasta horas nocturnas en el necesario pesquisaje. Estas imágenes muestran el sacrificio de los especialistas de microbiología del Hospital Docente General Octavio de la Concepción y La Pedraja de Baracoa para aplicar PCR a contactos derivados de la paciente positivo de COVID-19. Más de 8 horas entre la luz del día y la noche por parajes de difícil acceso muestran la voluntad por pesquisar en tiempo para evitar una expansión del virus en esas zonas. Después de 9 meses sin reportar casos, es necesario el estricto control sobre los viajeros llegados desde el exterior, pues ya son más de 1.407 desde la nueva normalidad.
Con la aparición de nuevos casos en la semana, la vigilancia sanitaria demanda un reforzamiento tanto en la comunidad como en centros de trabajo. Se requiere mayor responsabilidad individual, familiar del personal de salud pública y además actuar con rigor con quienes violen los protocolos establecidos. La situación se torna compleja en la provincia, pues ya reportan casos positivos de COVID-19 los municipios de Baracoa, Caimanera y la cabecera provincial, Guantánamo. De ahí que la restricción de movilidad sea mayor en estos territorios. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues los pueblos indígenas de Venezuela eligen hoy en asambleas públicas y de acuerdo a sus costumbres a 3 representantes a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Los estados Monagas, Zulia, Amazonas y Delta Amacuro son los escenarios de ese evento que forma parte del cronograma electoral legislativo, tal como lo aprobó el Consejo Nacional Electoral el pasado 24 de julio en su reglamento especial para el proceso en esas comunidades. Con la selección de los representantes de los pueblos originarios se completarán los 277 diputados que legislarán durante ese quinquenio en el nuevo Parlamento, el cual se instalará el 5 de enero próximo. También de esta región supimos que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal del partido Unión de la Esperanza UNES para los comicios generales del 2021. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que el binomio de la fuerza progresista afín al expresidente Rafael Correa podrá participar en los comicios al dejar claro que no existe otro recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Con la decisión del tribunal queda validada la participación del llamado binomio de la esperanza, que según varias encuestas marcha al frente en cuanto al nivel de popularidad. En otros temas, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, confirmó en documentos informativos publicados que 6 personas murieron durante el ensayo de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech. Pese a esta contingencia, la FDA insistió en que ninguna de las muertes está relacionada con el antídoto, que se muestra como seguro y eficaz. Destacaron además que uno de los 2 vacunados fallecidos experimentó un paro cardíaco 62 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna y murió 3 días después, mientras que el otro murió de arteriosclerosis 3 días después de recibir la primera dosis de la vacuna. Por otra parte, el Reino Unido recomendó este miércoles no recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech a quienes tengan un historial clínico de alergias severas, luego que 2 personas sufrieran una reacción alérgica tras la primera dosis. Ahora cambiamos de región. Israel reprime con gases lacrimógenos a los manifestantes que rechazan la ocupación de sus tierras en el Golán ocupado por el régimen de Tel Aviv. Según informa la agencia siria de noticias SANA, los pobladores del Golán comenzaron hoy una huelga general para expresar su absoluto rechazo a los planes expansionistas del régimen israelí que pretende instalar grandes turbinas eólicas en sus tierras agrícolas y confirmar unas 80 hectáreas de tierras. Entre tanto, mientras los pobladores se dirigían a sus tierras, las fuerzas israelíes bloquearon el lugar utilizando balas de goma y gases lacrimógenos para impedirlos, lo que ha causado que al menos 10 de los golaneses resultaron heridos. Y el relator de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, Nils Melzer, solicitó mediante un comunicado oficial a las autoridades británicas la liberación inmediata del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El relator recordó que se cumplen 10 años desde la primera detención de Assange y que éstas se basaban en acusaciones de presuntos delitos sexuales en Suecia, las cuales finalmente se retiraron por falta de pruebas. Según el representante de la ONU, su detención es puramente preventiva mientras se tramita su posible extradición a Estados Unidos, algo que podría tardar años. Melzer anunció que además Assange sufre dolencias respiratorias previas que lo hacen especialmente vulnerable al coronavirus. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Han disminuido las lluvias, se mantienen los nublados sobre el oriente del país. La presión de aire frío ha dejado una madrugada fría en casi todo el occidente y el centro. Como se pronosticó, la más baja
la temperatura mínima de 12,2 grados Celsius en Illinois, en Matanzas y también en Bainoa, en Mayave. Que vamos a tener una tarde también fría, pues la adversión de aire frío continúa llegando al occidente, el centro del territorio nacional. Lo pueden observar claramente aquí, cómo se libera de nublado esta parte del territorio nacional, y sin embargo todavía está muy nublado el oriente del país, con baja probabilidad de lluvia. En el pronóstico entonces, cielo parcialmente nublado, llegará a nublado en el extremo suroriental, con baja probabilidad de lluvia y muy poca nubosidad en el resto del territorio nacional, si acaso algún nublado parcial en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En la noche, disminución de los nublados, pudiera haber algún nublado parcial en el extremo occidental, también en zonas de Santiago de Cuba y Guantánamo, pero les repito, baja la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy frías, 21 y hasta 24 grados Celsius en Camagüey, todo el occidente y el centro del país. En el oriente pudiera llegar hasta 27 grados Celsius en las provincias del sur oriental. Bajando la temperatura desde el final de la tarde, tendremos temperaturas en la noche entre 17 y hasta 19, 20 grados Celsius. Puede ser inferior en el centro del país, donde puede haber algún valor de hasta 16 grados esta noche. En cuanto a los vientos, soplan de región norte, por eso la adversión de aire frío, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores. Se mantiene el oleaje en el litoral norte occidental y el poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, la tarde fría, la noche también fría en todo el país. Y bueno, vamos a tener una próxima madrugada que será la más fría de las últimas que hemos tenido. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Revisamos otros temas. Como parte de la jornada de celebración del Día de los Derechos Humanos, pioneros y jóvenes estudiantes protagonizaron actividades culturales y recreativas en el Parque Mariana Grajales del municipio habanero Plaza de la Revolución. Así lució este martes el Parque Mariana Grajales de la Avenida 23 en la capital. Artistas del Circo Nacional de Cuba, jóvenes aficionados de la Universidad de La Habana y amantes de la buena música amenizaron una tarde para celebrar la protección de los derechos humanos en Cuba. Estamos aquí los jóvenes cubanos del 7 al 11 por derechos humanos aquí en el territorio, en todo el país. Ya aquí está una vez más la juventud cubana con el compromiso, con la unidad, como dijo nuestro presidente. Nosotros los jóvenes, el paso al frente siempre, colaborando con nuestra revolución y con las ideas que nos acompañan todo el tiempo. Y estamos aquí porque realmente lo sentimos, porque somos revolución, porque es nuestra patria, es nuestro país y tenemos que demostrar que la juventud, que somos los que seguimos, tenemos nuestra patria en el corazón. Desde la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo también se sumaron estudiantes. Ellos quisieron compartir con nuestro equipo la razón de su presencia. Siendo uno de los derechos humanos propiamente, la salud pública, no podíamos dejar de estar aquí en esta actividad celebrando ese goce que tenemos desde las primeras etapas de la infancia, posteriormente la adultez y la etapa de adulto mayor, en la cual nuestro Sistema Nacional de Salud Pública complementa con un sistema de programas tanto para los lactantes como para todos los demás durante el tiempo, y precisamente estamos aquí en defensa de eso. Una jornada para celebrar lo que en muchos otros países es aún utopía. Los derechos en Cuba se disfrutan así. Jennifer Subizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Santiago de Cuba es parte de una sociedad con derechos, eso bien lo saben los santiagueros. A pesar del recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra nuestro país, el pueblo conoce y disfruta de múltiples logros sociales, entre ellos la salud gratuita, inclusiva y de calidad. Nacemos. Paulatinamente entendemos, somos parte de un terruño que se hace esencial en la vida individual, en el que gozamos de garantías de un ambiente sano e igualitario, donde reconocemos y protegemos nuestra dignidad. Toda Cuba cuenta en esta sociedad. La ciudad héroe es parte de ella, con sus luces y sombras, con avatares de la naturaleza y sus impactos. Un Sandy nos enseñó a levantarnos, una pandemia nos cambia hoy, pero una esperanza nos hace más fuerte y con derechos humanos accesibles. La salud pública, por ejemplo, es uno de los principales logros del sistema cubano. Se nos brinda humana y gratuita, pese a las pretensiones de Washington contra la isla y considerado el principal obstáculo para su desarrollo. Es un derecho humano para todos, no un privilegio para unos pocos, y es aquí el agradecimiento de pacientes enfermos del corazón.
en otro país yo no hubiera podido esperar. Y bueno, aquí se resuelve de forma gratuita por el esfuerzo de nuestro Estado y gobierno, que nunca nos ha abandonado. Lo que han hecho ellos por mi salud, no tengo cómo pagarlo. Un trasplante de riñón programado ya devuelve vida por más años. Hay muchas personas en los países de afuera que se mueren sin poder llegar a un trasplante, se mueren sin poder tener una hemodiálisis, y nosotros tenemos ese derecho como ciudadanos cubanos, y por lo menos yo y mi familia están muy agradecidas porque gracias al país estoy viva. A pesar del bloqueo recrudecido por Estados Unidos en tiempos de COVID, la industria médico-farmacéutica y biotecnológica asegura con esfuerzos el cuadro básico de medicamentos, la realización de pesquisas activas, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de enfermedades no transmisibles, facilitando el acceso y una mayor calidad de vida. Agradecer a los médicos, al equipo de médicos, al equipo de enfermeras, que desde mi inicio me han atendido gratuitamente, que no he tenido que pagar un centavo. Es parte de un sistema por la vida, de un Santiago que crece y vela por los derechos humanos para todos sus ciudadanos, en materia de salud, educación, justicia social, dignidad, equidad, y fiel al legado de Fidel, guardián del más esencial de los derechos humanos, el derecho a la salud y a la vida. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la presencia de la ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, se reconoció a trabajadores y entidades del sector en Villa Clara por su trabajo durante el enfrentamiento a la COVID-19 y sus resultados económicos. A pocos días, justo donde descansan los restos del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, como compromiso a continuar la entrega ante el trabajo, se reconoció la labor de los trabajadores del comercio, la gastronomía y los servicios en Villa Clara con las distinciones Fernando Chenar Piña y certificados de reconocimiento por única ocasión a un grupo de hombres y mujeres del sector. El sostenimiento de los servicios durante los duros meses de enfrentamiento a la COVID-19 hicieron merecedores de la bandera Proeza Laboral a los complejos gastronómicos Vista Hermosa y Somos Jóvenes, otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios. Como equipo del Somos Jóvenes, nuestras aspiraciones es seguir dando el paso al frente ante cualquier tarea que se nos asigne. Que la gastronomía debe ser así, debe superarse, debe mejorar día por día, para que un cliente se sienta bien atendido, se sienta bien cuando va a recibir un buen servicio. La cita fue precisa para luego de varios meses de trabajo en el perfeccionamiento del sistema del comercio y la gastronomía, entregar los certificados de primera categoría a los complejos recreativos Vista Hermosa, Los Pinos, Somos Jóvenes y el restaurante de lujo El Gobernador. 4 unidades que categorizamos son las primeras del país, las únicas. En categoría 1, un sistema que es parte del perfeccionamiento que estamos rescatando. Y hoy la estamos rescatando porque son unidades que también van a recibir todos los productos diferentes, que van a tener una manera de actuación diferente. De hecho, también esas 4 unidades van a entrar en un modelo de gestión estatal, que lo que hemos previsto es que tenga total autonomía y flexibilidad en su gestión y que pueda trabajar en igualdad de condiciones del trabajador no estatal. Por lo tanto, lo que hemos ido todo este año, a pesar de la COVID, creando condiciones para poder implantar esa transformación en las unidades gastronómicas. En Villa Clara, Sandra González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una felicitación para estas unidades de Villa Clara inmersas en el proceso de perfeccionamiento del comercio interior en el país. Nosotros continuamos con otros temas porque unas 3.000 formas de gestión no estatal están vinculadas a la exportación e importación tras la apertura de esta posibilidad en Cuba. Así trascendió durante un panel sobre el tema en el Foro Empresarial Cuba 2020 que sesiona en esta capital.
Las posibilidades de exportación e importación para las formas no estatales de gestión continúan un camino expedito en el país. El Foro Empresarial Cuba 2020 convocó un panel sobre el tema con representantes de ambos sectores que aportó nuevos elementos. Hemos logrado insertar a un grupo importante de formas de gestión estatal en todo este proceso. Más de 3.000 formas de gestión estatal se han acercado a las empresas y de alguna manera han expresado su deseo de importar o exportar o ambas actividades. A la fecha hoy, precisamente en la mañana, hay 526 contratos firmados, de ellos 27 de exportación y 499 de importación. 37 entidades estatales con experiencia en la actividad de comercio exterior asumen la responsabilidad de la representación y tramitación de las operaciones de exportación e importación. Con esta nueva forma se logran encadenamientos productivos y sobre todo se logra que los productos terminados de la forma de gestión no estatal tengan una mayor calidad, lo cual redundaría en un mejor servicio final y además en lograr, como está pasando a día de hoy con la empresa Masprinter y algunas de sus formas de gestión estatal, como es el caso del negocio familiar Pinturas Corona, que ya estamos proyectando la exportación de productos terminados a partir de la importación de materias primas con una mayor calidad y que permite ubicar sus productos en el mercado internacional. Ahora estamos trabajando con esos mismos productores que históricamente venían trabajando con nosotros para el turismo, hoy se están acercando a nosotros, que ya son productores que trabajan ya los productos con muy buena calidad para la exportación. Como parte del foro online, los trabajadores del sector no estatal respondieron interrogantes de los internautas. El saldo de la actividad hasta este momento, a juicio de los participantes, es positivo, aunque aún quedan elementos a perfeccionar. El campesino que logre autoabastecerse de productos, de insumos para poder aumentar la calidad y la producción de su agricultura es una cosa maravillosa. Y eso es una de las posibilidades que nos da el poder tener la posibilidad de exportar, o sea, de tener un comercio, una forma de comercializar las producciones que uno tiene en su finca en otros lugares donde se obtiene moneda libremente convertible. El proceso ha sido bastante expedito, es decir, bastante rápido. Es por supuesto una primera aproximación, ahora las demandas crecerán, por supuesto con nuestras experiencias que nos han tributado a ambas partes. Hasta ahora hemos importado resinas de elastoméricas que tienen una alta calidad, diferentes tipos de pigmentos, disolventes, dispersantes, dióxido de titanio, entre otros recursos, que esto realmente nos da una mayor calidad y diversificar hoy las producciones que tenemos. El Foro Empresarial Cuba 2020 suma a participantes de 93 naciones interesados en las potencialidades del mercado cubano. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos otros temas. La Delegación Provincial de la Cámara de Comercio de Cuba en Cienfuegos implementa acciones que responden a los ejes estratégicos de desarrollo del país. En el Central Territorio, más de 25 empresas, fundamentalmente del sector agrícola, exploran oportunidades de negocios fuera de las fronteras nacionales. A rubros tradicionales como el carbón y el mango, incrementó otros para el mercado exterior como pulpas, condimentos deshidratados y el ají picante, y se alista para incluir la miel. Cítricos Arimao logró la más avanzada experiencia exportadora entre las 7 empresas cienfuegueras inscritas este año en la Cámara de Comercio de Cuba. En 8 meses de gestión, la delegación provincial ha identificado potencialidades y productos fundamentalmente agrícolas con el objetivo de constituir un polo exportador en el centro de la isla, anunció su representante en el territorio, María del Carmen Serra Giraldi. Lo validan los 27 miembros de esa asociación, algunos con productos consolidados como la Biofan, la empresa pesquera industrial y la procesadora de café, también otras para las que la Cámara ha abierto posibilidades inéditas como el Fondo de Bienes Culturales y formas no estatales de gestión económica. Se está trabajando con Trinidad y Tobago en la exportación de vitroplantas, el trabajo que se está haciendo con una región italiana de Piamonte que tiene intereses con empresas contrapartes acá en la provincia de Cienfuegos. Están también las exportaciones hacia Canadá con productos específicos como son el ají picante, la lima persa. También se mencionó las oportunidades que se están abriendo en el mercado francés también con productos del agro.
Acercar productores y exportadores es parte de la contribución de la Cámara de Comercio de Cuba, que tributa además a la formación en estrategias, estudios de mercado y competitividad que les permita al sistema empresarial aprovechar las nuevas facultades otorgadas. Alianzas entre productores y universidades, encadenamientos para resolver escollos como la calidad y disponibilidad de envases y tecnología, es parte de la integración territorial que con la tutoría del gobierno será imprescindible para incrementar la presencia de productos cienfuegueros en el mercado exterior. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. Hoy se celebró la conferencia de prensa previa a la gala de la lucha cubana Pedro Balín Memorial. Al término de este encuentro, la periodista Rockmary García conversó con el presidente de la Federación Cubana, Luis de la Portilla. Bueno, siempre la gala de la lucha cubana es una novedad, pues aquí nosotros finalizamos el año haciendo un balance de los resultados de nuestros atletas y verdaderamente en estos momentos donde ya la preselección está preparándose con vista a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, saldrán los atletas a desarrollar lo mejor de sí en estos combates, sobre todo en el estilo de lucha libre, en la división de 57 kilogramos y en la división de 86 kilogramos, que hay 2 atletas en cada división que están optando por ser nuestros representantes en los torneos clasificatorios que se desarrollarán en Bulgaria, la ciudad de Sofía. En el caso de la lucha femenina, también tenemos 2 atletas que están optando por esa condición y si logramos, que esperemos que sea así, que la lucha cubana clasifique estas 3 divisiones para los Juegos de Tokio, pues bueno, ya usted sabe, estaríamos representados en este contexto de 15 atletas a los Juegos. Y el pelotero cubano Erisbel Arruebarrena prosigue su buen desempeño ofensivo en la Liga Mexicana tras aportar al triunfo de los algodoneros de Guasave ante Mayos de Navojoa. Según reporta el colega Dulier Reyes, el Grillo produjo jonrón, doblete y 4 impulsadas en el éxito de 11-4. Este volacercas fue el 10º de Arruebarrena en el Campeonato Mexicano de 2020. Por su parte, la Serie 60 del béisbol cubano continúa caliente a pesar de las bajas temperaturas de estos días. Hoy prosiguen los enfrentamientos iniciados este martes. De cara a la clasificación, Granma, Santi Espíritus, Las Tunas y Matanzas parecen bastante tranquilos en la zona más alta de la tabla. Alazanes y Gallos mantienen un paso impresionante en los últimos 10 juegos y los Leñadores sostienen un rendimiento en alza que los llevó del puesto 12 hasta el actual. Los Cocodrilos muestran inestabilidad, pero su colchón de victorias en los 2 primeros tercios del campeonato le deben bastar para garantizar plaza en los playoffs. A partir del 5º puesto, todo se complica aún más porque en estos momentos se enfrentan Mayabeque Industriales y Pinar Cienfuegos, rivales directos. 6 selecciones por 4 cupos. Los Leones vienen a todo tren y a priori las próximas series asoman menos complicadas. Los Huracanes se sostienen mientras los Elefantes se tambalean. 2 históricos como las Avispas y los Vegueros deben enderezar el rumbo. El picheo de los Indómitos deja escapar amplias ventajas en los últimos choques, mientras los pinareños deben ajustar su ofensiva para apoyar a su cuerpo de serpentinos. 17 encuentros por jugar, incluido el de la jornada de hoy. Nada está decidido y las emociones perdurarán hasta que se agote el calendario. Y en el caso del fútbol nacional, luego de un 2020 prácticamente sin competencias, pues este deporte proyecta su agenda para 2020. Acerca del futuro próximo, comenta al periodista Randolph Medina el comisionado nacional de fútbol, Oliet Rodríguez. Bueno, ya la selección nacional cubana, un grupo, vamos a aclararlo, es un grupo que se ha estado dándole seguimiento, una bolsa de jugadores. Ya se concentró en Villa Clara y está dando sus primeros pasos de adaptación a este nuevo
preparación para las fechas venideras. La selección de fútbol sala se comenzó y se concentró ahora aquí en Villa Clara, en Ciego de Ávila, disculpen, y también comenzó a dar sus primeros pasos para su preparación. La Liga Nacional para nosotros es la fortaleza, como decimos nosotros, que tiene que ser nuestro evento principal y potenciarlo. Debe comenzar el 23 de enero. Es una propuesta, está así puesto en el programa de competiciones nacional y debe comenzar el 23 de enero con su torneo de apertura y clausura, y bueno, va a depender de las condiciones reales del país, del tema de la pandemia, y consideramos que sí, que se puede dar y que podemos tener una 106 Liga Nacional con la calidad que merece nuestro pueblo, y consideramos que es factible, que se puede realizar. Y hoy concluye la fase de grupos de la Liga de Campeones del fútbol europeo y el máximo ganador, Real Madrid, busca su boleto en duelo crucial ante el Borussia Mönchengladbach. Por su parte, el Paris Saint-Germain francés volverá a la cancha para asegurar su avance a octavos. El duelo que debía celebrar este martes fue suspendido debido a un posible incidente racista. Era el minuto 14 del partido. Alguien protestó en el banquillo del Başakşehir y el cuarto árbitro señaló al culpable. El señalado era Pierre Huevo, que consideró racista el comentario. Con el partido detenido, los jugadores de ambos equipos se unieron en las protestas, con Neymar y Mbappé a la cabeza. La UEFA, que abrirá una investigación, recriminó al cuarto árbitro no haber hablado en inglés o francés. Los jugadores volvieron a los vestuarios mientras se intentaban calmar los ánimos. La UEFA ofreció relevar al cuarto árbitro por el asistente italiano que estaba en el camión del VAR fuera del estadio. Pero el Başakşehir exigió un nuevo equipo arbitral. Hoy se jugará con los árbitros que viajaron a París de reserva por si surgía un caso de COVID. El incidente ha llegado a instancias políticas. El presidente turco Erdogan culpa a Macron y considera que lo ocurrido en el Paris Saint-Germain-Başakşehir es un episodio más en el discurso racista de Francia, pese a que el árbitro señalado es rumano. Lamentable hechos como estos. Y hoy también es noticia que el jugador de hockey Raiden Cruz podría ser convocado a la selección cubana, informó al sitio digital HIT el comisionado nacional Dauli Noriega. Y por otra parte, elegirán a presidente de la Asociación Internacional de Boxeo en congreso telemático los días 12 y 13 de diciembre. Así concluye el tiempo para los deportes. Tenga un excelente día y manténgase informado junto a Diana y Abdiel en la emisión del mediodía. Muy buenas tardes. El compromiso de construir una sociedad más justa, donde prevalezca el respeto a los derechos humanos, es eje del proyecto dignificador que constituye la Revolución Cubana. Al cierre de esta emisión, Tania Trujillo nos acerca a estas esencias. Durante muchos años, las filas militares estadounidenses han estado salpicadas por los abusos a mujeres, el acoso sexual de algunos jefes, actitudes racistas y discriminatorias contra minorías sociales. La base militar de Fort Hood, ubicada en Texas, ha sido escenario de estas actitudes y hechos. En lo que va de año, 25 uniformados murieron por suicidios, accidentes y también homicidios. Una investigación del Ejército y el Congreso arroja los primeros resultados. La base militar de Fort Hood es la principal del ejército en Estados Unidos. Está ubicada en Killeen, estado de Texas. Sus 40,000 miembros se entrenan en diferentes disciplinas, entre ellas el despliegue de fuerzas militares. Con más de 75 años de funcionamiento, Fort Hood tiene un pasado de violencia. El 5 de noviembre del 2009, 13 personas murieron y otras 30 resultaron heridas durante la que es considerada la masacre más mortal dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, perpetrada por el mayor Naidal Malik Hassan, un psiquiatra del ejército estadounidense de 39 años de edad, originario de Virginia. 5 años más tarde, la historia se repitió en esa misma instalación militar. El 2 de abril del 2014, 3 personas perdieron la vida y 16 fueron lesionadas luego de que el especialista militar Iván Antonio López, puertorriqueño de 34 años de edad, disparó una pistola calibre 45 sin motivo aparente y posteriormente se suicidó.
Los antecedentes de esa base no quedan ni mucho menos ahí. En julio, las autoridades encontraron el cuerpo del soldado Mayor Morta. Anteriormente, en mayo, el soldado de primera Brandon Rosecrans fue asesinado en Harkers Heights y en marzo el especialista Freddy de la Cruz lo fue en Keeling. Pero el caso más sonado fue la desaparición en abril de la soldado Vanessa Guillén. Sus restos mutilados fueron encontrados en junio y una posterior investigación del Ejército y el Congreso destaparon una realidad de abusos físicos y sexuales, asesinatos, suicidios y acoso que llevan años produciéndose en esa base militar. Este martes se hizo público el despido o la suspensión de 14 mandos militares, entre ellos 2 generales del ejército. Mientras tanto, familiares y amigos siguen llorando a sus muertos. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Regresamos al panorama nacional. Una de las cooperativas agropecuarias más destacadas de nuestro país es la Antero Regalado del municipio de Guira de Melena en Artemisa. Los campesinos que allí trabajan rechazan los recientes hechos vandálicos y maniobras injerencistas promovidos desde Estados Unidos y reconocen el valor de todos los derechos conquistados dentro de este sector después del triunfo de la Revolución Cubana. Estos campesinos de diferentes generaciones producen todos los años más de 100.000 quintales de viandas, hortalizas y granos con destino a la alimentación del pueblo. El patrimonio material de la cooperativa supera las 500 hectáreas, pero por estos días hacen gala de su principal recurso intangible, la fidelidad a la revolución. Desde adentro nosotros podemos ver los problemas que tenemos y resolverlos, pero nadie tiene que venir a decirnos lo que tenemos que hacer, y mucho menos de la manera que ellos lo hacen, pagándole dinero, ofendiendo y destrozando nuestra bandera, nuestra insignia nacional. Yo creo que los productores cubanos van siempre a estar en contra de cualquier acto, por el agradecimiento eterno que le tienen nuestros productores a toda la historia de la revolución, principalmente a nuestro comandante jefe, que los hizo personas, más que la tierra los dignificó, le dio la posibilidad de estudiar, de ser hombres de clase. Y yo creo que eso está por encima de todo lo que pueda pasar. Y el relevo para la continuidad de la cooperativa también habló fuerte y claro. Se tapan detrás de hablar de la cultura, de performance, cuando utilizan nuestra bandera, algo tan sagrado como nuestra bandera, algo que tiene tanta historia. Creo que el irrespeto no solo es a la bandera, sino a la historia de toda Cuba, desde aquellos aborígenes a lo que somos hoy, a lo que podremos ser en el futuro. Con nuestros ideales no se juega. Producir para el pueblo, misión fundamental de estos hombres y mujeres de campo, adquiere hoy connotaciones especiales en momentos de definiciones. En la cooperativa Antero Regalado de Artemisa, hace mucho tomaron partido. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ante el escenario impuesto por la COVID-19, el Estado cubano implementó un total de 36 medidas en materia laboral, salarial y de seguridad social. Cada disposición protege y garantiza los derechos de los sectores más vulnerables de la población durante la pandemia. Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año la celebración se enmarca en la recuperación global ante la COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar. Bajo esta premisa se proponen modelos económicos sociales más inclusivos, donde los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de la recuperación. La legislación internacional del trabajo reconoce como uno de los derechos humanos el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la seguridad y a la salud. En Cuba está refrendado en la Constitución estos derechos. Las medidas que se adoptaron aquí fueron para proteger a los trabajadores y proteger a sus familias. A cambio de otros países, incluso del primer mundo, donde muchos trabajadores quedaron sin empleo, fueron despedidos, familias enteras quedaron desprotegidas. Durante la pandemia, solo hasta el mes de octubre de 2020, el presupuesto de la Seguridad Social ejecutó gastos por más de 6.000 millones de pesos, que beneficiaron a más de 1 millón de personas. Se aplicaron medidas higiénico-sanitarias que implicaron el aislamiento, el cierre de entidades, pero garantizándoles a los trabajadores un sustento. Se adoptaron 36 medidas, entre las que se destacan el fomento del trabajo a distancia, el
teletrabajo, utilizando las posibilidades de conectividad. Aseguró que los trabajadores no tuvieran afectaciones en sus ingresos. Una especial atención a los más de 140.000 trabajadores que resultaron interruptos por la paralización de sus labores. 80.623 trabajadores, todos recibiendo una garantía salarial equivalente al 100% de su salario básico el primer mes y a partir del segundo mes el 60% de su salario básico. El ejemplo de Cuba en el enfrentamiento de la pandemia ha demostrado una vez más los logros de un sistema social donde nadie ha quedado desamparado y se aplican medidas para los procesos de recuperación y el camino hacia la nueva normalidad. La asistencia hospitalaria general y especializada que hoy el Estado cubano le garantiza a toda la población cubana y de manera gratuita es la que ha permitido afrontar esta pandemia. Es decir, que es importante resaltar esta prestación dentro del sistema como una garantía además de ese derecho humano que es la seguridad social. Las experiencias nos han mostrado que no es posible escatimar esfuerzos, que el papel del Estado es fundamental para enfrentar las actuales circunstancias y que urge implementar políticas integrales en las que el ser humano sea la prioridad. Aymelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La ciudad de Trinidad celebra el aniversario 32 de que su centro histórico y su Valle de los Ingenios fueran declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Diverso es el programa para celebrar la fecha, que incluye labores de restauración en la tercera villa fundada en Cuba. Diversas perspectivas desde el arte, todas en convergencias con la distinción de Trinidad como ciudad creativa, es el resultado de la exposición Zona Franca, inaugurada en la Galería Amargura 85, como parte de las actividades por el aniversario 32 de la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estoy presentando una pieza que se titula Semí. Semí es la visión religiosa que tenían nuestros aborígenes de sus dioses. Y este semí permite a las personas poder escribir, decir sus deseos, decir sus esperanzas, sus expectativas sobre la propia ciudad. El Centro de Promoción Cultural de la Oficina del Conservador de la Ciudad concebió un plan de actividades para conmemorar el aniversario de la declaratoria. Estamos celebrando estas actividades con la inauguración de una exposición Zona Franca y concluiremos con una gala cultural en la noche en el Museo de Historia Local de la ciudad. Varias obras se ejecutan en la ciudad como parte del programa de conservación. Un proyecto de colaboración internacional con Arquitectura Sin Fronteras de España reanima la calle Independencia. En 2 etapas se pretenden remodelar 177 viviendas en cuanto a fachada y carpintería exterior. Las obras ejecutadas por la empresa de restauración de Trinidad y con la participación de cooperativas no agropecuarias abarcan la reparación capital del Círculo Infantil Guerrilleritos del Escambray y el emblemático Teatro La Caridad, una joya de la arquitectura colonial de la villa. Dos instituciones unidas, el Ministerio de Cultura, la Dirección Provincial de Cultura, junto a la Oficina del Conservador, para sacar esta obra emblemática que es el Teatro Caridad, en saludo a este aniversario de ciudad y a la declaratoria también de ciudad Patrimonio Mundial. La ciudad, próxima a cumplir el 507 aniversario de su fundación, muestra vestigios de sus encantos y se realza como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. Entre las noticias que genera la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano está el nuevo sitio web de la revista Cine Cubano. Como parte del programa colateral del festival, este jueves 10 de diciembre a las 11 de la mañana en la Sala Yelín de la Casa del Festival se presentará oficialmente el sitio web de la revista. La publicación celebró recientemente sus 60 años de creada y abrirá una nueva etapa facilitando un mejor acceso a sus contenidos. El sitio web presentará una arista informativa y crítica de nuestro cine, así como artículos, columnas especializadas y otras secciones imprescindibles que aparecen en su formato impreso. En su nueva dirección electrónica multiplica el alcance y espera abrirse a otros públicos.
Por su parte, entre las múltiples acciones que se desarrollan en el mundo con motivo del aniversario 50 del Consejo Internacional Organizador de Festivales Folclóricos, la sección cubana del Consejo y la compañía folclórica Camagua celebra el primer Festival Internacional Virtual Camagua Folk Dance. Del 9 al 11 de diciembre están convocadas compañías de los 5 continentes. Se comparten ideas sobre la preservación, la difusión y la proyección escénica de identidades a través de la música y la danza, con el objetivo de la promoción y difusión de la cultura popular tradicional. El evento tiene como sede el Teatro Avellaneda de la ciudad de Camagüey, transmitiéndose al mundo a través de plataformas Face Live y el canal de YouTube de la compañía. Mientras en la Casa de la Cerámica de Santiago de Cuba se exhibe la muestra itinerante Ideas en Forma, con las obras finalistas del primer concurso nacional de cerámica utilitaria. Del primer concurso de cerámica utilitaria se supo en Santiago de Cuba de primera mano y la idea se acogió como parte de las celebraciones por los 30 años del Museo Nacional de la Cerámica y el cuarto de siglo de la Fundación Caguayo. Se completó el proceso del concurso con 73 proyectos de creadores procedentes de Santiago, Las Tunas, Ciego de Ávila, Camagüey, Matanzas, Isla de la Juventud y La Habana. Las piezas finalistas integran ahora la exposición Ideas en Formas, que luego de exhibirse en la capital llegó hasta la Casa de la Cerámica de Santiago. Exposición que los artistas y críticos valoran porque es en sí un acercamiento a lo más dinámico del diseño cerámico, con todas las posibilidades tipológicas y funcionales. Pensar primero como diseño y después realizar el trabajo, ¿no? Porque hay detalles importantes en la funcionabilidad del objeto que creas para una función que se tienen que tener en cuenta. Y a veces los artistas somos muy creativos y no sé, volamos mucho y nos descuidamos de esa parte. La creatividad e innovación, el valor estético y funcional, el atractivo comercial y la factibilidad productiva fueron algunos de los aspectos a valorar por parte del jurado. Hay una tradición y una historia en la cerámica artística y utilitaria en nuestro país que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y ya sentimos desde hace muchos años que es hora de que se empiecen a retomar este tipo de obra para que en todas las casas de Cuba exista una cerámica autóctona, una cerámica cubana que responda a las necesidades del cubano, a las costumbres del cubano, incluso hasta los alimentos propios del cubano. La pieza tostonera de los autores Adrián García, Sandra Quintana y Aranza Sánchez resultó ser el premio único. En estos momentos la pieza se reproduce en los talleres de Fundición Artística de la Fundación Caguayo para que todos tengan en casa una obra de arte con evidente utilidad. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Agradecemos a nuestros colegas y con este reporte concluyen las culturales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. Y cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba, apegada a los principios e ideales que defiende desde el triunfo de la Revolución en 1959, cumple con la premisa de poner al ser humano en el centro de todas sus acciones. La reciente elección de la mayor de las Antillas para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ratifica el empeño del gobierno con respecto a esas garantías. Desde los primeros momentos del triunfo revolucionario, el líder histórico Fidel Castro puso en práctica el programa del Moncada con medidas dirigidas a erradicar los problemas existentes durante los diferentes gobiernos neocoloniales. Pero no solo se preocupó por nuestra nación, también lo hizo por los desposeídos del mundo y así lo manifestó en 1979 en un discurso en la ONU. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres?
¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Fidel, con palabra certera, hizo un llamado a la comunidad internacional para revertir la situación imperante. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Cuba, desde aquel enero de 1959, cambió el panorama de su población. Entregó tierra a los campesinos, llevó la educación a cada rincón del país y se declaró libre de analfabetismo. También creó instituciones de salud y ponderó los derechos de la mujer. Hoy, dando continuidad a esos ideales, persiste el compromiso de construir una sociedad más justa, donde prevalezca el respeto a los derechos humanos, pese al bloqueo estadounidense, que resulta el principal obstáculo para elevar el nivel de desarrollo que permita la satisfacción plena de las aspiraciones del pueblo. Hoy los cubanos participan en los procesos de tomas de decisiones sobre las principales estrategias que lleva a cabo el país, lo que se evidencia con la ratificación en 2019 de la nueva Constitución. Los cubanos respaldaremos nuestro proyecto social, que no es más que la muestra fehaciente de los derechos que hoy disfrutamos. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Emisión que hemos dedicado a los derechos humanos defendidos por Fidel en Naciones Unidas, como veíamos en el anterior reporte, y que Cuba defiende en cada uno de nuestros días. Volveremos mañana a la 1 en punto. Muy buenas tardes y cuídese mucho. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Que nosotros los cubanos tenemos un entusiasmo tremendo y cuando nos dan una tarea como esta tratamos de cumplir y sobrecumplir todo. Con esta planta proteica ella tiene un enriquecimiento tremendo en todo tipo de animales. Los compañeros aquí que trabajan con nosotros no tienen horario. Hoy preparamos aquí planta para sembrar y preparamos la tierra y todas esas cosas. Pusimos el nombre del símbolo porque esto tiene una historia muy grande, que esto fue creado por nuestro comandante y lo hemos seguido manteniendo y vamos a seguirlo, echando para adelante. ¡Cubano! ¡Vamos para allá!
¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Dale! ¡Acábalo, Tommy! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Qué malo eres! ¡Acábalo! ¡Eres pésimo para pelear! Llegó el momento del gran evento de esta noche. Y el premio será de $5,000. Primero el campeón, con un récord de 45 victorias, 1,90 m de estatura y pesando 119 kilogramos, Sam "La Mole" Miller. Y ahora nuestro retador, invicto en sus 3 apariciones en el ring. Es un misterio de dónde ha surgido, con 1,80 m de estatura y pesando unos atractivos y bien repartidos 80 kilogramos, Monty Cora. $300. Al bien parecido. Voy a arrancarte la cabeza y a metértela por el trasero. ¿Nos damos un apretón de manos? Lo tomaré como Él no no. esperó la campana. No esperó la campana. Acábalo, tigre. Vamos, dale. ¿Pero qué rayos Mejor. eres? Así se hace, sí. ¡El campeón! ¿Cómo que esta fue tu última pelea? Solo eso. Pienso retirarme invicto. Retirarte. Tienes fanáticos. Hemos ganado el doble desde que llegaste. Oye, Annie, es divertido vencer a los demás, pero tengo mejores planes para mi vida y con esto podré iniciarlos. Si cambiaras de opinión, sabes dónde buscarme. ¿Ustedes qué quieren? Llévenselo rápido. La designaron para ser el soldado perfecto, un arma humana. Pero